Imaginemos por un momento que cada decisión que se toma en el día a día, desde el tipo de café que se elige por la mañana hasta la persona de la que uno se enamora perdidamente, pues no es más que una línea de código. Mm, una imagen fuerte para empezar, ¿eh? Sí, sí, o sea, código puro ejecutándose en un hardware de carbono. Si de pronto fuera posible, no sé, abrir el capó y ver el código fuente de nuestra propia mente, ¿se encontraría verdadera libertad ahí dentro? ¿O simplemente son algoritmos de supervivencia diseñados para mantener la máquina en marcha? Uf, la verdad es que es una visualización bastante abrumadora. Pensar en algo tan íntimo como una emoción transformándose de repente en ceros y unos, no. Totalmente. Una cascada interminable de código que acaba tejiendo esa red de neuronas que, bueno, que solemos llamar vida. Pues fíjate, es una forma muy cruda de plantearlo, pero resulta ser el punto de entrada exacto a los documentos que componen el análisis a fondo de hoy, porque la intención de los textos que tenemos sobre la mesa no es desde luego darnos una palmadita en la espalda. Ya, de eso estoy bastante segura. Para nada. Buscan desarmar por completo lo que damos por sentado. Hoy nos metemos de lleno en la obra de un autor fascinante, conocido como Serapio Sereno. Ostras, Serapio Sereno. Menudo viaje nos espera hoy a quienes nos escuchan. Ya te digo, tenemos una serie de textos que funcionan casi como los planos arquitectónicos de la mente humana. Hablamos de un núcleo teórico central titulado Suma Cero, unos diarios súper reveladores conocidos como Bitácora del viaje sin retorno y finalmente el famoso manuscrito Viaje cognitivo. Y hay que advertir a la audiencia que la inmersión de hoy no es precisamente un paseo por el parque, vamos. La misión que plantean estos textos es desmantelar, de forma muy metódica, la ilusión de la identidad personal. Exacto. Queremos investigar a fondo si verdaderamente existe eso que llamamos el libre albedrío, o sea, la capacidad de elegir. Claro, o si, tal y como afirman estas fuentes, con una rotundidad tremenda, somos simples terminales biológicas, ¿verdad? Terminales procesando una diminuta parte de la ecuación del universo. Eso es. Es decir, pasar de creernos los capitanes absolutos de nuestro destino a descubrir que quizás solo somos una herramienta. Una herramienta que el universo utiliza para, digamos, experimentarse a sí mismo. Vale, vamos a desgranar esto porque el salto conceptual es gigante. Para entender esa transición de capitán a herramienta, tenemos que separar ese hardware de carbono físico, o sea, el cerebro, de la interfaz que experimentamos a diario. Nuestra conciencia. Exactamente, nuestra conciencia. Porque los textos de Sereno proponen un cambio de paradigma total. Sostienen que el individuo sencillamente no es quien cree ser. Nada de lo que englobamos bajo la etiqueta del yo es sólido. Todo ese paquete de recuerdos, de traumas infantiles, los gustos culinarios, las esperanzas de futuro, nada de eso tiene voluntad propia. Ya, es que en la terminología de la obra somos simplemente eso, una terminal biológica. Y hay una analogía sacada del mundo de la informática que permea toda la lectura y que ayuda muchísimo a visualizar esto. A ver, cuéntame. Pues en la oficina, la idea es que la conciencia no es el usuario que está frente a la pantalla. La conciencia es simplemente la interfaz gráfica. Ah, claro, la famosa UI, el escritorio del ordenador. Eso es. Cuando miramos la pantalla vemos una carpetita azul y un icono de papelera, ¿no? Pero dentro del disco duro no hay ninguna carpeta azul. Hay cargas magnéticas y códigos binarios incomprensibles. Madre mía, es una comparación brillante. Y nuestro cerebro hace exactamente lo mismo. En segundo plano está procesando, millones de datos por segundo. Regula la presión arterial, filtra el ruido del tráfico en la calle, procesa amenazas. Activa instintos, todo eso sin que nos demos cuenta. Totalmente. Pero en el escritorio de nuestra conciencia, el sistema solo nos proyecta una versión simplificada. Una narrativa digerible para que, básicamente, no nos volvamos locos. No percibimos la realidad tal cual es. Interactuamos con un escritorio extremadamente editado. Y supongo que el motivo de esa edición es pura supervivencia evolutiva, ¿verdad? Claro, claro. El cerebro humano no evolucionó para mostrar la verdad absoluta sobre el cosmos. Evolucionó para mantener a la terminal biológica respirando el tiempo suficiente para reproducirse. Ya, tiene todo el sentido. Imaginemos a un homínido en la sabana africana. Si su cerebro le mostrara la realidad cuántica de un león acercándose, toda esa descomposición de átomos y el vacío espacial. El depredador se lo comería antes de procesar la primera imagen cuántica, vamos. Exacto, el sistema colapsaría. Por eso el yo no es más que un software pragmático. Vemos el mundo como necesitamos que sea para esquivar los peligros. Y el pilar fundamental que sostiene todo este escritorio es lo que comúnmente llamamos nuestra historia personal.
Vale, pues si somos una terminal y nuestra conciencia es un escritorio simplificado, nuestra historia personal, nuestra apreciada memoria, es como comprar un móvil nuevo en la tienda y subirle una copia de seguridad vieja. Interesante. Explica eso un poco más. O sea, le metes una copia con fotos de hace 5 años. Alguien enciende ese móvil hoy, ve fotos de un viaje a la playa fechadas en 2021. Y el sistema del teléfono asume que lleva existiendo todo ese tiempo, que esa es su vida. Ya veo por dónde vas. Pero físicamente, la placa base de ese móvil se activó por primera vez hace solo un segundo. Todo el pasado es un dato inyectado para dar sensación de continuidad. Uf, esa idea del móvil encaja a la perfección con lo que postula el manual Suma Cero, la verdad. Pero el autor lo lleva a un extremo aún más radical, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Más radical todavía? Sí. El texto no define la identidad como una suma de vivencias reales, sino como una simple instrucción algorítmica. Según Sereno, esa instrucción tiene 3 variables muy claras: la genética, las memorias almacenadas y los paradigmas o creencias. Vale. Genética, memorias y creencias. Eso es. Y lo verdaderamente subversivo aquí es el análisis que hace de la memoria en sí. Argumenta que la memoria es un registro discontinuo, es, textualmente, una absoluta ficción temporal. Ostras, una ficción temporal. Para la mecánica profunda del universo, el pasado sencillamente no existe. Y el futuro tampoco. Solo existe un instante presente inamovible, que él llama la presencia pura. Esa sensación de continuidad lineal que experimentamos es una alucinación. O sea que es una alucinación generada por el acceso constante a los datos de la memoria, ¿no? Nos estamos contando una historia a nosotros mismos a cada milisegundo para no sentir el vértigo de existir solo en este instante exacto. Lo has clavado. Y de ahí surge una de las afirmaciones más provocadoras del texto. El autor dice literalmente, y cito: «Hackea tu historia, cambia tú y tu vida cambiará». Qué potente. Hackear la propia historia. La premisa mecánica es sencilla, a ver. Si alteras los datos de la base de datos, o sea, si cambias el significado de las fotos en ese álbum del móvil, el comportamiento futuro de la terminal se altera por completo, porque su marco de referencia es distinto. Claro, la identidad es tan maleable como un archivo de texto. Es un poco como vivir atrapados en la película Memento, ¿sabes? Nuestra realidad depende de unas notas que nos vamos dejando en los bolsillos. Sí, tal cual. Y resulta que esas notas podrían estar completamente manipuladas por el propio sistema. Ahora bien, esto plantea un problema evidente, ¿eh? A ver, dime. Si la memoria es un software falso, un constructo útil, y la mente consciente es solo un escritorio, ¿qué pasa con el mundo físico? O sea, si yo ahora toco la mesa de madera que tengo delante, se siente sólida. Ya. Se siente muy real. Claro, el aire que entra en los pulmones, todo eso. Si el yo es una interfaz, ¿el hardware exterior es real o también es parte de la ilusión? Lo fascinante aquí es cómo los textos resuelven esa paradoja de la solidez física, introduciendo un concepto llamado la indeterminación. Y ojo, no lo hacen desde un punto de vista místico, sino casi analítico. Vale, analítico. ¿Cómo lo explican? Sereno establece una premisa muy inquietante. Dice que la experiencia de vigilia que estamos teniendo en este preciso instante es fenomenológicamente indistinguible de un sueño profundo y coherente. Ah, el clásico símil onírico. Pero me imagino que llevado a las últimas consecuencias, claro. Completamente. Piensa en cuando uno está metido de lleno en un sueño. Por absurdo que sea el guión, físicamente todo tiene peso. Sí, si en el sueño te apoyas en una pared de ladrillo, el ladrillo raspa, es duro. Exacto. Si intentas correr, sientes el esfuerzo de los músculos, te cansas. Hay una coherencia espacial y temporal que, mientras estás dentro del sueño, es incuestionable. Es verdad. La terminal interactúa con objetos, obedece leyes de gravedad falsas, siente frío, interactúa con otros personajes. Y para la conciencia, en ese momento, esa es la realidad innegable. Eso es. La revelación solo llega en el momento de despertar. Allí es cuando el individuo comprende que no estaba viajando por un mundo físico externo, sino que ese mundo entero emanaba desde dentro de su propia mente. Ostras. Entonces, el texto sugiere que el universo observable en el que estamos ahora opera bajo el mismo principio. Totalmente. Sereno argumenta que el universo emana de eso que antes llamamos la presencia.
Es el acto de observar, la presencia pura e incondicionada, lo que sostiene el teatro de la experiencia física. Ya. Y si esa presencia se retira, ya sea, no sé, en la muerte biológica o en la fase de sueño profundo sin sueños, el escenario colapsa por completo. A ver, para el autor, directamente no hay manera empírica de probar que la habitación sigue ahí cuando no hay un observador puro para certificarlo. A ver, frena un momento. Dime. La lógica sobre el papel es impecable. El experimento mental funciona genial. Pero hay que hacer de abogado del diablo aquí, porque cualquier persona de la audiencia que escuche esto va a sentir una objeción instintiva, visceral. Ya me imagino por dónde vas. Claro, es que la poesía y la filosofía están muy bien hasta que te rompes una pierna. Vamos a ser sinceros. El dolor físico o el desgarro emocional por perder a alguien se sienten brutalmente reales. Desde luego. Si ahora mismo derramo un café hirviendo sobre mi mano, te aseguro que el dolor me va a anclar a esta realidad sin dudarlo ni un milisegundo. Entonces, si todo es una proyección en la pantalla de la conciencia, ¿por qué duele? ¿Para qué incluiría una simulación la experiencia del sufrimiento extremo? Es sin duda la objeción más válida que se puede hacer. Y el tratado Suma Cero aborda el problema del dolor de frente, sin edulcorarlo lo más mínimo. Menos mal, porque es el gran elefante en la habitación. Pues fíjate, no dice que el dolor sea una ilusión en el sentido de que no importe. Responde introduciendo un mecanismo que llama el déficit existencial. Déficit existencial, vale. Y la respuesta es tan fría como reveladora. El sufrimiento no es, bajo ningún concepto, una prueba de que el mundo físico sea sólido o real. El dolor, el sufrimiento y la insatisfacción son simplemente combustible. Combustible. O sea, ¿en qué sentido? Mecánico. ¿Combustible para qué tipo de máquina? Para la evolución del propio sistema. Imaginémonoslo así. Cuando la conciencia comete el error de identificarse por completo con la terminal. O sea, cuando nos creemos al 100% que somos ese álbum de fotos falso del móvil. Exacto. Cuando creemos que somos ese frágil cuerpo de carbono, se genera una sensación crónica de que algo falla, una incompletitud de fondo. Sentimos que estamos separados del resto de la existencia. Y ese vacío insoportable es el origen del deseo. Ya. El deseo constante de conseguir un trabajo mejor, de encontrar la pareja perfecta, de evitar a toda costa enfermar. Justo. De estar corriendo siempre en la rueda del hámster, buscando una zanahoria que nunca alcanzamos del todo. Y el sistema universal utiliza esa rueda del hámster como motor de cálculo. Madre mía, qué visión tan pragmática y fría. Es que la gran mecánica de la existencia usa esa sensación de vacío y ese sufrimiento emocional para obligar a la terminal a moverse. Piénsalo. Si estuviéramos perfectamente satisfechos, nos quedaríamos quietos hasta morir de inanición. Claro, el dolor te obliga a descartar opciones erróneas mediante ensayo y error. Eso es. Pasas años persiguiendo el éxito, lo consigues, ves que el vacío sigue ahí, sufres. Y el sistema te obliga a buscar en otra dirección. La terminal va agotando todas las promesas falsas del ego. O sea que el dolor no es un error de programación. Es el empuje diseñado para que la terminal se frustre tanto con la ilusión que no tenga más remedio que buscar una actualización de software mucho más profunda. Lo has resumido perfectamente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, vamos a ver, si resulta que el sufrimiento no es un drama épico personal, sino simplemente el gasoil de un sistema gigantesco y ciego que nos utiliza para procesar datos, la pregunta cae por su propio peso. Adelante con ella. Pues que pasamos de la psicología a la mecánica dura del cosmos. ¿Qué es ese sistema? ¿Qué rige toda esta maquinaria que necesita que suframos para mantenerse en marcha? Y ese es el momento exacto en el que Suma Cero despliega su núcleo conceptual más denso. Prepárate. Serapio Sereno postula que toda esta maquinaria inmensa responde a una sola fórmula matemática y conceptual. Él la denomina la ecuación fundamental. Vale, la ecuación fundamental. Según el texto, todo lo que existe obedece a esta regla. 0 es igual a 0 menos infinito. O visualmente, 0 igual a 0 menos el símbolo del infinito. Espera. Un cero menos infinito. A ver, matemáticamente suena a una paradoja bastante extraña. ¿Cómo traduce el autor esa ecuación abstracta a la realidad física de nuestro día a día? Pues pensemos en ello como el libro de contabilidad definitivo del cosmos, ¿vale?
La realidad fundamental, el estado puro, absoluto e incondicionado, es el vacío, la nada. Vale, ese sería el primer cero a la izquierda de la ecuación, entiendo. Exactamente. Un estado de equilibrio absoluto, donde no ocurre nada y por tanto nada duele. Pero para que esa nada pueda llegar a experimentarse a sí misma, no puede quedarse quieta, tiene que desintegrarse, tiene que proyectarse en infinitas posibilidades. Y ahí entra el infinito. Entiendo. O sea, el universo se fragmenta. Nacimientos, explosiones de supernovas, guerras, la caída de una hoja en otoño, la digestión de una célula. Todo el ruido y la furia del infinito, todo ese caos existencial forma parte de ese lado de la ecuación. Pero, y aquí está la clave, como la ley inquebrantable exige que el resultado final siga siendo el vacío, el cero original, todos esos opuestos infinitos tienen que cancelarse mutuamente. ¡Ostras! Para cada acción hay una reacción, para cada nacimiento una muerte. Todo surge únicamente con el propósito mecánico de mantener el equilibrio. Eso es. Y claro, el autor le pone un nombre muy preciso a ese cortocircuito mental que provoca entender esto. Lo llama el vértigo de escala. Vértigo de escala. Tiene un nombre que impone, la verdad. Y para comprenderlo nos pide que apliquemos la idea de los fractales, de la autosemejanza del universo. Piensa un momento en la escala celular. En este mismo momento, en el torrente sanguíneo de cualquiera de nosotros, hay glóbulos blancos librando batallas épicas contra bacterias. Sí, sí. Esas células nacen, luchan a muerte para mantener nuestro equilibrio sistémico. Mueren y son reemplazadas en cuestión de horas. Para el glóbulo blanco, esa guerra es el apocalipsis absoluto. Claro, es su mundo entero colapsando. Pero para nosotros es simplemente un estornudo. Ni siquiera somos conscientes de su drama. ¡Wow! Vale, veo por dónde va. Es escalofriante. El vértigo de escala llega cuando nos damos cuenta de que, desde la perspectiva del ciclo vital de una galaxia, o desde la eternidad del vacío, la biografía entera de un ser humano no llega ni a la categoría de estornudo. Con todas sus tragedias personales, sus deudas del banco, sus romances, todo eso no es nada. Es apenas un parpadeo cuántico, un destello microscópico. Desde esa escala, la idea del libre albedrío desaparece por completo. No existe una narrativa heroica individual, solo un gigantesco entramado de vibraciones donde cada pensamiento surge mecánicamente para equilibrar el sistema. Es verdaderamente demoledor para el ego, o sea, no deja títere con cabeza. Pero esto nos empuja a un dilema que roza casi lo ético o existencial, ¿no te parece? A ver, desarróllalo. Porque, si lo analizamos fríamente, somos un software diseñado por millones de años de evolución biológica pura y dura. Y a la evolución, al sistema, le da exactamente igual la verdad absoluta. Cierto. A la biología no le importa que comprendas la ecuación fundamental del universo. Claro, solo le importa la utilidad. La utilidad de que respires, busques comida y tengas descendencia. Entonces, la gran pregunta que me surge es, ¿qué resulta preferible? Interesante dilema. ¿Es mejor ser un software feliz que funciona perfectamente dentro de una mentira útil, creyendo que sus decisiones le pertenecen? ¿O, por el contrario, convertirse en una especie de código roto, una terminal desprogramada que logra ver el abismo y contempla la realidad de la nada tal cual es, sin filtros? Es una pregunta muy habitual al llegar a este punto. Pero si conectamos esto con una perspectiva más amplia, que es lo que hace el último tramo de Suma Cero, nos daremos cuenta de que plantear ese dilema es caer en la última trampa del ego. La última trampa. ¿Por qué? Porque esa dualidad entre vivir en una mentira feliz o asomarse a un abismo desolador presupone que hay un individuo que sufre la pérdida. Y el modelo aclara que el objetivo del universo, lo que denomina el retorno al cero, no busca ni la iluminación mística llena de coros celestiales, ni un nihilismo deprimente. Entonces, ¿qué busca? El objetivo del sistema es la eficiencia, pura y dura eficiencia mecánica. Eficiencia mecánica en este contexto. ¿Te refieres a no gastar energía emocional a lo tonto? Precisamente. Cuando una terminal biológica procesa todo esto y logra reconocer de manera profunda su naturaleza fractal, cuando asume que no es un ente aislado, lo que ocurre es que deja de resistirse al flujo. Desaparece la ilusión de ser una pieza separada del motor. Exacto. Y al desaparecer esa ilusión, desaparece también el roce, la fricción interna.
No te conviertes en un código roto y deprimido que se rinde ante el abismo. Te conviertes en un código altamente optimizado. El autor utiliza un término clave para esto: paz mecánica. Paz mecánica. Suena casi industrial, fíjate, pero a la vez transmite mucha tranquilidad. Transmite tranquilidad porque no proviene del esfuerzo. Esa paz no llega porque la persona haya conquistado el universo con su mente. Llega porque comprende íntimamente que, para empezar, no hay nada que arreglar. Es una consecuencia ineludible de las matemáticas. Claro. Cuando dejas de gastar un esfuerzo titánico en intentar imponer tu minúscula voluntad fabricada sobre la marea cósmica de la suma cero, la terminal deja de generar fricción y alcanza una plenitud imperturbable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos aterrizar toda esta filosofía que parece tan lejana, tan de vértigo infinito, al día a día de quienes nos escuchan, alguien que mañana tiene que levantarse, hacerse un café y coger el metro. Pues puede cambiarlo todo. Yo creo que el impacto práctico de asumir esto puede ser un alivio enorme. O sea, comprender que nuestra identidad, eso que protegemos, pulimos y defendemos con uñas y dientes en cada interacción social, es básicamente una sesión expirada. Elimina de un plumazo una cantidad de peso asfixiante. Totalmente de acuerdo. Significa que ya no hay por qué cargar con los traumas de ese álbum de fotos del pasado, porque mecánicamente es solo una recopilación de datos, no es tu esencia, y desactiva por completo la ansiedad por el futuro, porque el futuro nunca estuvo bajo el control de ninguna voluntad individual. Como afirma la obra de Sereno, el equilibrio del universo ya es perfecto tal y como está. No hay ningún error cósmico que solucionar, no hay una meta lejana que alcanzar y, sobre todo, no hay ninguna identidad aislada a la que haya que salvar. Esto plantea una cuestión importante, y es una reflexión final fantástica para cerrar, porque de hecho entronca con la advertencia que el autor lanza en el manifiesto de la propia obra. ¿Ah, sí? ¿El manifiesto? ¿Qué dice exactamente? Avisa de que estos textos no se escribieron para ser leídos como una novela, ni para almacenarlos como simple conocimiento intelectual en una estantería mental. Fueron estructurados para funcionar como un virus cognitivo. Madre mía. O sea que el que lo lee ya está infectado. Instalando gradualmente y desde dentro el programa obsoleto de la voluntad y del ego, hasta dejar únicamente la pura presencia observando el espectáculo físico de la vida. Un troyano filosófico en toda regla. Literalmente. Así que la idea provocadora que debe quedar flotando después de procesar todo este laberinto es la siguiente. A ver. Si aceptamos que el universo es un sistema cerrado de suma cero, que obedece a un equilibrio implacable, y si asumimos que nuestra apreciada identidad personal, con todas sus luchas, orgullos y miedos, es solamente un software de supervivencia biológica que ahora mismo nos sobra, Sí. ¿qué ocurre exactamente en nuestra mente en el preciso instante en el que decidimos dejar de pelear? ¿Qué pasa cuando dejamos de intentar actualizar, proteger o mejorar nuestro ego constantemente? Y por fin, nos sentamos tranquilamente a observar cómo el código fuente de la existencia se ejecuta a sí mismo en un perfecto silencio. Es tremendo. Al final nos devuelve irremediablemente a esa imagen inicial del principio. Visualizar nuestra mente, observar con calma esas líneas de código ejecutándose sin cesar en nuestro cuerpo biológico y darnos cuenta de que la verdadera libertad quizá nunca consistió en intentar hackear y reescribir el programa para salirnos con la nuestra, sino simple y llanamente en soltar el teclado.